Dios los bendiga, hermanos. Pues doy gracias a Dios por el privilegio que me da, ¿verdad?, de estar aquí, de compartir su palabra con ustedes. Empezó con una predicación, luego una reflexión, ahora es una reflexión corta, pero vamos a hacerlo lo mejor. Bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos, vamos a cortarlo, pero la palabra de Dios va a llegar hasta donde tiene que llegar y va a hacer lo que tiene que hacer. Voy a empezar, el título, yo titulé esta predicación, Ve y rescata lo que es tuyo. Voy a hablar sobre el liderazgo, sobre ser un líder. Ser un líder implica muchas veces exponerse a recibir duras críticas, incluso a asumir responsabilidades por otros. Cuando todo va bien, en veces el líder es halagado, reconocido, porque todo va bien. Pero cuando las cosas van mal, muchas veces se culpa al líder, sea su culpa o no. Aún los más fieles seguidores, cuando todo va bien, quizás te reconozcan y todo, pero cuando las cosas empiezan a ver mal, son los primeros que te quieren tumbar, son los primeros que empiezan a poner esto de tropiezo y quizás hasta criticarte, vituperarte. Eso es a todos los niveles, no importa qué nivel estés. Muchas veces puede ser aquí en la iglesia, puede ser en lo secular, en tu trabajo, política o en el hogar, simplemente el hogar, porque cada quien de una manera u otra somos líderes en nuestro hogar. El padre es líder, la mamá es líder de una manera, y cuando las cosas van bien, todo bien, pero cuando van las cosas empiezan mal, muchas veces en vez de encontrar la solución empezamos a buscar culpables. Y eso es de lo que esta noche vengo a hablarte. Cuando tengan tiempo se pueden ir a Primera de Samuel 30, vamos a estar leyendo del 1 al 6 por ahí. Y se pueden poner de pie, cuando estén listos me dicen con un amén. Esta es una, como dije, habla de liderazgo. Vamos a hablar sobre David, ¿verdad? David, que fue un gran líder, fue rey, fue de todo, empezó desde pastor de ovejas y aquí es una de las quizás podemos ver una de las etapas tristes o negras en la vida de David. Y cuando estén listos me dejan saber con un amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hasta ahí lo vamos a dejar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Te doy gracias, Señor, por ese privilegio que me das de compartir tu palabra, Señor. Te doy gloria y te doy honra, Padre, porque tú eres bueno, Padre, porque tú eres grandioso, porque tú eres maravilloso, Padre. Yo me hago un lado, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Padre. Yo solamente quiero ser un conducto y que esta palabra llegue al corazón de nuestros hermanos, Padre, y que ayude, Padre, pero sobre todo que la pongamos por obra, Padre. Todo aquel que esté necesitado de una palabra, Señor, que este día sí es el día que la reciba, Padre, pero que sea palabra tuya, no palabra mía, Padre. Te doy toda la honra y te doy toda la gloria, porque tú eres el merecedor de toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como podemos ver aquí en la escritura, ¿verdad? Qué panorama tan desolador nos presenta esta escritura. David y sus hombres habían sido expulsados de su tierra por Saúl, por los celos que Saúl sentía hacia David, y lo persiguió, lo quería matar. Entonces él tuvo que abandonar. Fueron específicamente echados fuera de su tierra. Ahora se encontraba en territorio en el territorio de los filisteos, a los cuales ahora David se había unido al ejército de ellos, de los filisteos, que iban a pelear en contra de los de Israel.
Pero cuando los filisteos se dieron cuenta y conocieron que David, aunque David había sido fiel ya en los lugares donde había estado, ellos desconfiaron de él y dijeron, pues, ¿qué hace este David entre las tropas de nosotros? ¿Quién no es el que andaba con Saúl antes? Entonces ellos tuvieron miedo que él en medio de la batalla se fuera a voltear en contra de ellos y lo desecharon. Le dijeron que se regresara. Él fue rechazado. Entonces, al ser rechazado por los filisteos, David y sus hombres se regresaron a su ciudad, a Ziklag. Ya, como estamos viendo en la escritura, al llegar se encontraron con la ciudad en ruinas. El enemigo, los amalecitas, la habían atacado, le prendieron fuego, destruyeron todo y se llevaron cautivas a sus mujeres y hijos, su ganado. Y después de caminar 3 días, después de ellos de ir cansados ya de ir de 3 días de camino, me imagino iban tristes por haber sido ya desechados también ahora por el ejército de los filisteos, y llegan a su ciudad. En ese entonces, cuando los guerreros venían de las batallas, las mujeres, los niños, todos salían a recibirlos con danzas, con cánticos, y ellos venían ya con 3 días de camino y quizás tristes, y no hubo quien los recibiera. No hubo quien los recibiera, y cuando fueron a la ciudad, que llegaron y la encontraron consumida, que no había nadie, y estaba en ruinas la ciudad. Ahora ya era algo peor para ellos. Ellos esperaban llegar a casa y descansar, disfrutar de sus familias, pero sus familias ya no estaban sus casas, todas sus pertenencias se habían ido, se habían acabado. Dice la palabra de Dios que cuando vieron esto, lloraron hasta ya más no tener fuerzas para llorar. Y David también junto con ellos, ahora a lo que vemos de que David era el líder de ellos, y ellos estaban enojados, lo empezaron a culpar a David por lo que había pasado, porque había dejado la ciudad sola, porque habían salido a pelear a otra parte, y vinieron los amalecitas y incendiaron la ciudad, se llevaron las familias. Estos mismos hombres que ahora le estaban enojados con él, que lo querían apedrear, porque habían hablado de apedrearlo, de matarlo, eran los hombres que andaban con él y quizás le aplaudían y le decían cuando todo salía bien en las batallas, qué bien estaba. Pero ahora David, el mismo David que fue el que luchó contra el oso, el que luchó contra el león y los venció, el mismo David que venció a Goliat, ahora se encontraba quizás en una posición fetal, llorando porque no sabía qué hacer, estaba deprimido y todo. Todos llegamos, quizás nos podemos identificar con esta imagen de que cuando todo va bien en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, gloria a Dios, todo está tranquilo, todo bien, todo bonito, pero cuando las cosas empiezan a ponerse mal, cuando el dinero no alcanza, cuando los hijos empiezan a agarrar por otro camino, cuando el matrimonio no va bien, es cuando empezamos que se empieza a ir, y entonces empezamos ¿cómo lidiamos? David a pesar de era un hombre de guerra, un hombre fuerte, pero David estaba tirado, estaba desconsolado por todo lo que había pasado. Se sentía, después de haber sido rechazado, echado fuera por Saúl, rechazado por los filisteos, ahora los amalecitas le habían destruido su ciudad, se habían llevado su gente, y su propia gente lo quería apedrear, lo quería matar. Es algo que cualquier líder se puede imaginar, y te da te va a poner en el piso. Es lo que hace el enemigo. El enemigo te quiere separar. El enemigo, si le estás haciendo la guerra, si le estás lo estás atacando, le estás quitando lo que no le gusta. Era lo que los amalecitas hicieron, porque David les hacía incursiones y estaba luchando, y él salía victorioso en todas las cosas que hacía. Pero ahora estaban en contra de él, y ahora que estaba él ahí,
que estaba ahí caído, pero el enemigo es cuando te quiere ver que estás caído, pero necesitamos decirle al enemigo, estoy caído, pero no estoy vencido. Me voy a levantar, el Señor, Dios me va a levantar. Es lo que David, toda su vida, en todo el tiempo, lo que él hacía, él confiaba en Dios y él todo el tiempo consultaba con Dios. Y en esta ocasión no era no era la excepción de que David sabía que el Señor tenía una respuesta para él, pero simplemente él estaba abatido, estaba estaba en esa posición, porque la misma palabra dice que hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, y en estos momentos él estaba teniendo su tiempo y estaba pensando y poniéndose con el Señor cómo iba a salir de esta, porque lo querían matar. Entonces, muchas de las veces cuando nosotros, ¿cómo lidiamos con estas cosas? Cuando las cosas empiezan mal en tu casa, que los hijos empiezan a desviar, quizás se van a las drogas, ¿cómo lidias con ello? ¿Te pones a los pies del Señor o empiezas a culpar al esposo, a la esposa, o viceversa, y empezamos a buscar culpables? ¿Quién fue? ¿Por qué fue? En vez de ir a la raíz del problema o ir a lo que todos sabemos. Porque yo te voy a decir, yo no soy perfecto, yo lo hice muchas veces y aún lo sigo haciendo. Cuando pasa algo, que las cosas no van bien, queremos buscar al culpable luego. No, fue por esto, fue por aquello, o fuiste tú porque te la pasas muchas horas trabajando y no pasas tiempo con ellos, no fuiste tú porque estás en la casa y estás cocinando y no pasas tiempo con ellos. Nos echamos la bolita uno al otro y empezamos a querer buscar el culpable. ¿Quién fue el culpable y por qué? En vez de ir al Señor o callarnos como David. David no se puso a discutir con sus hombres, no fue culpa mía, nos fuimos a pelear, él no hizo nada, él se quedó. Cuando pasó ese tiempo, dice la palabra de Dios que aquí en el 7, en el versículo dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod, y Abiatar acercó el éfod a David. El éfod era una vestimenta que se ponían los sacerdotes cuando buscaban una palabra de Dios, cuando ibas a buscar palabra de Dios. Él ya había pasado este tiempo y él ahora necesitaba una palabra de Dios. Y en el 8 dice, David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos mediadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ahí ya le estaba dando Dios la palabra. Y vemos que a pesar de todo esto, que aunque se ve oscuro, aunque se ve desalentador, toda la mano de Dios estaba ahí. Quizás tú me puedes decir, ¿cómo puedes decir que la mano de Dios estaba ahí si se habían llevado cautivos a las familias? Si habían incendiado la ciudad, o puedes decir, ¿cómo puedes decir que la mano de Dios está conmigo? Si mira cómo están mis hijos, no quieren venir a los pies del Señor, están en drogas, están viviendo en unión libre, diferentes que el motivo que sea, pero donde podemos ver que la mano de Dios estaba ahí, porque dice que los llevaron cautivos, iban vivos todavía aún. Entonces, como dicen, mientras esté vivo hay esperanza, puedes ir por ellos. Y en ese entonces, cuando entraban a una ciudad y la saqueaban, la quemaban, mataban a todos. Y esta vez el Señor puso en el corazón de los amalecitas no matarlos, llevárselos cautivos. Podemos ver que la mano de Dios estaba ahí y era una oportunidad para David y sus hombres de ir y rescatarlos a ellos de allá. Es la misma oportunidad que nosotros tenemos. Cualquiera que el enemigo te esté arrebatando de tus manos en estos días, qué sé yo, no sé, tú sabes, te está arrebatando tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo, tu salud, lo que sea. Mientras estés vivo, puedes ir por ellas. Simplemente hay que buscar aquí. Él consultó al Señor y ya cuando el Señor le dio la palabra a David no salió de donde estaba. Él se levantó y le dijo a sus hombres, vamos por ellos. No le dio explicaciones a nadie, ni nada, ni había averiguado con nada. Nosotros hay veces que nos queremos poner a dar explicaciones de todo o averiguar por qué, y ahí se nos ve el tiempo y no hacemos nada.
Viene el enemigo, nos pega el otro golpe y nos vuelve a tumbar a la lona y ahí estamos otra vez para levantarnos. David se levantó y dijo a sus hombres, vámonos. Se fueron, dice la palabra de Dios que al llegar al arroyo, en una versión dice el arroyo, en otra dice el torrente de Besor, 200 hombres ya no pudieron cruzar. Y él siguió con esa fe de que el Señor le había dado, que se los iba a entregar, que les había dado en las manos. Él ya sabía porque el Señor se lo había prometido. Y es una de las cosas que tenemos que tener en mente. Cuando el Señor te promete algo, lo va a cumplir. Él no está pensando, oh, si te dijo que te va a llevar hasta tal lado, pero se me va a ponchar el carro. No importa, él ya sabía que se te iba a ponchar el carro, él te va a llevar hasta allá. Es lo mismo que el Señor ya sabía que 200 de sus hombres no iban a poder ir, pero él iba a dar la victoria con esos 400. Entonces, 200 se quedaron dice la escritura que se quedaron en el arroyo de Besor porque estaban ya fatigados, cansados. 400 fueron hasta allá a arrebatar lo que el enemigo les había quitado. Quizás de los que estamos aquí estamos los 400. Los otros 200 se quedaron en su casita. Quizás unos por trabajo, otros por otra cosa, pero si estamos aquí, estamos y nos está dando el Señor la oportunidad de que vayamos y arrebatemos lo que el enemigo nos ha quitado. Nos ha robado. Aún dice la palabra, cuando a traer el botín no era para todos, simplemente no, ya más adelante conmigo tengo que resumir ahora, pero cuando Dios te da la promesa de que vayas por ellos, hay que ir por ellos porque Él ya te lo dio. Dice la palabra de Dios que cuando Dios pone todos los medios, Dios es tan grande que nos sorprende cada vez y decimos, ¿cómo puede ser? Y Él nos sorprendió, por eso dice que a Dios no se le cuestiona. Cuando Él te dice, ve, es porque ve, Él va a poner todos los medios. En la palabra de Dios dice que se encontraron a uno que estaba, un egipcio que se encontraron moribundo, estaba tirado ahí, que lo habían dejado, su amo lo había dejado porque estaba enfermo. Ellos le dieron comida, lo revivieron y él fue quien les dijo dónde estaban los amalecitas, a dónde se habían escondido. Entonces el Señor te va a proveer, aunque sea algo medio moribundo, quizás lo vas a tener que revivir, pero Él te lo va a poner en tus caminos para que tú llegues hasta donde Él quiere que tú llegues, si es la voluntad de Él, cuando tú lo consultas a Él. Entonces ellos llegaron hasta donde estaban. La palabra de Dios dice que los llegó con sus 400 y los combatió desde ese día hasta otro día en la tarde, y nada más alcanzaron a escapar 400 jóvenes que escaparon en camellos. Todos los demás los venció y recuperaron a todo lo que se les habían llevado, a las mujeres, a los niños y todo el botín, y aún más lo que ellos tenían, que de lo que habían robado de los otros pueblos, todo el botín se lo trajo David. Entonces ahí se cumple otra vez la palabra que dice que cuando el ladrón es sorprendido, te va a regresar 7 veces, te va a regresar más que lo que te robó. Ellos fueron por lo que les había robado el enemigo, pero trajeron más. Una enseñanza profunda, lástima que se tiene que cortar, pero para mí es muy importante y yo me gozo cuando lo estaba leyendo y me estaba preparando para ver de que cuando nosotros en realidad le creemos a Dios, cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, no hay adversidad que va a prevalecer. Muchas veces nosotros vemos aquí a mí me ha pasado, a muchos nos ha pasado, en la tarde, como dice, vemos el panorama oscuro, duermes y en la mañana es diferente, es otro día, es nueva misericordia otra vez, lo ves diferente. Es lo mismo cuando estamos pasando por una tribulación, cuando estamos siendo agobiados por el enemigo. A la única parte donde tenemos que recurrir es a Dios, es al Señor, es ir con Él, aguantar y ir con Él, y que nos dé la palabra, orarle, ponernos en sus manos y que sea Él quien nos dé la dirección que tenemos que seguir. Porque es duro, es difícil. Yo no sé a ti qué te ha robado el enemigo. A mí me ha robado mucho. Y tenemos que ir por él. Yo no sé de cuáles quieres. Si quieres ser de los 200 que se quedaron porque estaban fatigados, o eres de los 400 que fueron por su bendición, que fueron a rescatar lo que el enemigo les había robado. Esa es una decisión que nosotros vamos a tomar.
Hay veces que sí estamos cansados y nos sentimos fatigados, pero no debemos de parar, no podemos, porque estamos cansados. Hay que, como estos hombres sacaron fuerzas de flaqueza, es lo mismo que podemos hacer nosotros. Ahorita nuestra hermana nos decía que se siente triste porque la familia no quiere venir a la iglesia. Hermana, esta palabra es para usted. Usted créale al Señor y en su tiempo van a estar aquí. Usted vaya por ellos, usted arrebátelos. Es lo que nos queda a nosotros. Muchas veces cuando nos pasa algo así, o no creemos las promesas de Dios, o no sabemos las promesas de Dios, muchas veces, la misma palabra dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, porque no leemos o no vemos las promesas de Dios. Las promesas de Dios están ahí y se van a cumplir. Se van a cumplir las promesas de Dios. Simplemente tenemos que creerlas y tenemos que ir tras ello. Tenemos que seguir. Si nosotros no vamos a pelear por nuestra bendición, nadie va a pelear por ella. Sí, es igual, alguien va a interceder y van a orar por ti, pero no es como la oración que tú vas a hacer, porque tú la estás sintiendo. Tú no es como el que tú vayas a rescatar a los tuyos, porque tú lo sientes. Muchas de las veces nos damos por vencidos antes de empezar la pelea. Y es lo que el enemigo quiere. El enemigo te empieza a meter en la cabeza, tú no puedes. Ya mira cómo estás acabado, estás de esta manera, estás de la otra manera. La sociedad te pone ciertas barreras, te ponen en ciertos... se me fue esta palabra, pero ahorita lo que decía Gaby, ¿verdad? De eso, porque cuando estamos así que una familia divorciada o que vive el puro papá o la pura mamá, o ya se llama una familia disfuncional y te ponen una etiqueta. Tu hijo va a ser drogadicto, va a terminar en las calles, va a terminar en las prisiones, y tu hija va a salir embarazada a los 14 y bla, 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 bla. Tienen todas las estadísticas, pero cuando venimos a los pies del Señor, esas estadísticas ya no cuentan, porque venimos a las estadísticas del Señor y esa es otra cosa totalmente diferente. No tenemos que creer esa mentira del diablo, mucho menos caer en ella. Estamos aquí, le servimos a un Rey de Reyes y Señor de Señores, es el gran yo soy, es el que está ahí para levantarnos, es el que está ahí para restaurarnos, es el que está ahí para pelear la batalla por nosotros cuando nosotros no podemos, es el que está ahí para darnos las estrategias cuando nosotros no las sabemos, siempre y cuando vengamos, se las pedimos a Él en oración y creyéndole. Lo que más cuenta es creerle a Él, qué es lo que nos está diciendo. Aprender a escuchar su voz, adorarle, alabarle por lo que Él es, por lo que Él hace. Que muchas veces cometemos el gran error de que empezamos a clamar, empezamos a venir, estamos en la iglesia, tenemos una necesidad y mira, Padre, yo te sirvo y cuanto te suple, patitas para cuando son, ya no te vuelven a ver hasta la siguiente necesidad. Desgraciadamente así somos. Yo te digo porque yo lo hice, no estoy hablando de nadie más, estoy hablando de mí. Y tiene que llegar ese día en que tú en realidad empiezas a confiar al Señor y que dices, esto es, y de aquí nadie me mueve. Esta es la roca de la que nadie me va a mover, y Él es quien me va a sacar de donde estoy, Él es quien me va a llevar hasta donde yo quiero llegar, y es el que tiene las cosas, siempre y cuando hay que creerle nada más. Hay que ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, ya se fue el tiempo y pues tenemos que terminar, ¿verdad? Entonces digo, yo no sé, como estaba diciendo, yo no sé qué te ha robado el enemigo a ti. A mí me ha robado mucho. No sé si quieres quedarte como los 200 que se quedaron en el arroyo, ahí a descansar, y no fueron por su bendición, no fueron a arrebatarle al enemigo lo que les había robado. No fueron, aunque la escritura dice después que de todos modos David les compartió del botín, les compartió la bendición, les regresó su familia, pero no hay como que tú solo, como que tú vayas también, como que tú vayas a pelear con ellos. Se nos fue el tiempo y si quieren pasen al frente aquí, yo no sé qué te ha robado, pasen al altar, vamos a arrebátale tú lo que te ha robado, yo no sé qué te ha robado a ti, a mí me ha robado mucho, ven y arrebátaselo,
tipológicamente o proféticamente, tú arrebatas lo que te ha robado, arrebatas lo que está deteniendo de ti. Si son finanzas, si es tu familia, si es tu matrimonio, sea lo que sea, tú arrebátaselo. En el nombre de Jesús, tú dices, yo vengo por mi bendición y yo vengo por lo que me pertenece. Nadie me lo va a quitar. Arrebátaselo tú. Padre Celestial, aquí está tu pueblo, Señor. Venimos, Padre, ante ti, Señor, creyendo, Padre. Primeramente creyendo en ti, Señor. Que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Y que tú, Padre, nos vas a ayudar, Señor, a arrebatar al enemigo todo aquello que nos ha robado, Padre. Todo eso que nos haya robado, que por tiempo nos ha tenido sufriendo o asustados, pero de este día en adelante, venimos y nos paramos en la brecha, enfrente, y le hablamos al enemigo que hoy suelta todo lo que es nuestro, lo que nos ha robado. Yo no sé qué te ha robado a ti. Tú mencionas lo que a ti te ha robado, tú pídelo y tú arrebátalo en el nombre de Jesús, porque yo vengo a arrebatar lo mío, yo vengo a arrebatarle lo que me ha robado, yo vengo a arrebatarle mis finanzas, yo vengo a arrebatarle mi familia, yo vengo a arrebatar por lo que es mío y que me ha querido llevar, que me ha quitado, nos ha querido robar las finanzas de la iglesia. Yo voy por ellas en el nombre de Jesús y en el nombre de todos aquellos que no pudieron venir o no quisieron estar aquí. Nosotros también vamos y rescatamos el botín de todos y lo traemos, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús y lo creemos, Padre, que tú nos has ayudado a rescatar todo lo que el enemigo nos había robado, Padre. Te damos toda la honra y te damos gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grandioso, porque tú eres maravilloso y porque tú todo lo que prometes, Padre, tú lo cumples, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias te doy por este día, Señor. Y Padre, yo te pido, Señor, que todo esto que se llevó a cabo aquí, Señor, lo creamos en nuestros corazones, Padre, que tú nos regresarás, Padre, lo que el enemigo nos ha robado, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy una vez más por ese privilegio que me da de compartir tu palabra aquí en este altar. Gracias, Señor. Sí, Señor, gracias, Padre. Tú arrebata lo que sea y cuando salgas de este lugar, que no se te olvide que tú tienes la autoridad para ir a arrebatarle todo lo que te ha querido robar, porque la palabra de Dios dice que Él nos dio la autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y es con esa mentalidad que tenemos que ir y arrebatarle lo que nos ha querido robar, a sacarlo fuera de nuestros hogares, fuera de nuestras familias, de nuestras finanzas, de nuestras comunidades y de todo, y venir la siguiente vez que nos reunamos aquí gozosos y sabiendo que todo lo que nos ha robado nos lo ha regresado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.